Hablando RD llega hasta ustedes por Telecanal 28. Todas las redes sociales. Ahora mismo, doctor, estamos transmitiendo por YouTube. Estamos transmitiendo Y por Facebook. en vivo, porque este programa es Mundial. mundial. Es un programa donde intervienen algunos interlocutores a través de sus entrevistas, su conocimiento, de una manera magistral para nutrir a ese gran público que nos sigue en Aportando RD. Hoy tenemos con el doctor Miguel Ángel Cordero un tema muy interesante y que casi siempre pues produce debates a nivel internacional, y es ¿qué es lo que produce la desinformación política, doctor? La desinformación política puede estar siendo ocasionada por diferentes factores, pero cada uno de esos factores tiene un protagonista, y es el ser humano. El ser humano, en su constante lucha por los intereses, tiene una tendencia a veces a perjudicar, a dañar, a permear lo que son los sistemas políticos por una razón, pero sobre todo de interés particular, que cuando se trata de dañar al contrario, no se da cuenta que está dañando lo que es el estado de tranquilidad y de armonía en el que vive la nación. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta ahí mismo. ¿A quién beneficia la desinformación política y a quién perjudica? Fíjate, en realidad vamos a generar conciencia en este canal sobre que a veces se está buscando un bienestar a través de la desinformación y lo que se ocasiona un malestar. Para ello vamos a hacer un poco de historia y vamos a hablar de una figura llamada Víctor Medvedchuk, un ucraniano, un jerarca ucraniano, que en el año 2000 gozaba de las mieles del poder en Ucrania, era un ministro, el segundo hombre en importancia. Después del Euromaidán y con la llegada de Zelensky al poder, ya este jerarca pasa a un segundo plano. Este señor, que adquirió una serie de medios de televisivos, medios de comunicación, en base al poder que manejaba, empezó a hacerle la vida difícil a Zelensky en el 2022. Y más bien después de la invasión rusa del 24 de febrero del 2022, y precisamente en marzo tuvo Zelensky que quitarle todos los bienes que había tenido y conseguido a través de los recursos del Estado, y lo puso bajo arresto. Meses después, este señor fue canjeado por una serie de prisioneros ucranianos a solicitud del presidente de Rusia, Vladimir Putin, porque hay que tener en cuenta algo. Este señor es padrino de una hija de Vladimir Putin. Pero, ¿cuál era la misión de este jerarca en Ucrania? Desinformar, desacreditar al gobierno de Zelensky con el objeto de que la población se pusiera en contra, se virara. Hubo un canje unos meses después, donde Ucrania recibió una serie de prisioneros y Zelensky dijo: este señor no me sirve para nada, y se lo mandó para allá, para Rusia, a Vladimir Putin. Pero ¿qué resulta? Que recientemente en Europa se destapó que este mismo señor tenía más de 500 medios a su favor, canales de YouTube, diferentes medios digitales de comunicación, que tiraban al día a los medios, al público, a esos europeos, más de 20.000 publicaciones.
desastre. Todas estas publicaciones favorecían precisamente a los partidos de extrema derecha. Entiéndase, partidos de Francia, de Alemania, de Italia, pero no puede faltar el partido de Hungría, del primer ministro Víctor Orbán. Este señor, esa desinformación que mantenía a nivel de la Unión Europea con sus medios, fue precisamente notada por República Checa, quien dio la voz de alerta e inmediatamente se cancelaron todas esas cuentas que salían en el medio. ¿Cuál era la intención? La desinformación. ¿Qué se buscaba con esta desinformación? Incidir en la opinión pública, porque próximamente en junio pues vienen las elecciones de la Unión Europea para elegir los diferentes órganos de la Unión Europea. Y precisamente los partidos de ultraderecha necesitan hacerse con el mando y el control de lo que es la Unión Europea a través de sus órganos. Y precisamente la mayoría de esos partidos de extrema derecha tienen una visión pro-rusa. Es decir, que esto favorece al mandatario de la Federación Rusa. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver también en los Estados Unidos cómo incide esta percepción. Ciertas percepciones, porque existen percepciones internas y percepciones foráneas. Hay influencia de los medios. De fuera, en los casos de los estados, de los países que son pequeños, venden una desinformación producto de un marketing negativo que se le crea a un estado con una intención determinada. En el caso de República Dominicana, sobre el maltrato, por ejemplo, a los haitianos. Esa desinformación que a veces y normalmente está avalada por órganos externos, ONG, pero también por falsos dominicanos. Dominicanos que en su parte cobran, reciben un diezmo de esas ONG, porque nada es de gratis en la vida. No son filántropos, que defienden a carta cabal, a hacha y machete, los derechos de los extranjeros, pero sobre todo de la población haitiana, y se pronuncian tanto dentro como fuera de su país en contra del sistema político imperante, desacreditando a su patria. Es bueno recordarle que en el año de 1937 se dio también esta situación de dominicanos que ante la situación aquella de la crisis que provocó el masacre se cruza a pie, como dijera un gran escritor, Aristi, hubo una parte de algunos miembros de la población que se dedicaron a canjear su suerte de una manera económica, agraviando la soberanía nacional. Y en 1937 precisamente el Congreso, si mal no recuerdo fue en octubre, el Congreso tiró una resolución declarando a 4 ciudadanos traidores de la patria. 4 ciudadanos que entre ellos se encontraba Rafael Brache, Juan Isidro Jiménez Grullón y 2 más, Ulises Sánchez. Pero esos ciudadanos que fueron declarados traidores a la patria y se publicó por todos los medios, eran personas que estaban afiliados a entidades foráneas y que ganaban por eso. Ahora, vamos a referirnos al caso de los Estados Unidos. ¿Cómo sucede esto a nivel interno? Porque a nivel externo lo sabemos.
a veces decimos, Estados Unidos está en declive, porque lo escuchamos de un medio que desinforma la realidad de lo que está sucediendo, porque escuchamos tanto a través de RT o de cualquier otro medio o canal de YouTube foráneo que Estados Unidos está en declive. Tengo más de 20 años escuchando eso, como 30 años escuchando, que está en declive, que el dólar ya va a desaparecer, que el dólar lo van a sustituir por otra moneda, y no acaba de suceder. Entonces, esas desinformaciones foráneas, externas, son producto de ¿qué? De cambiar el chi, el estado de conciencia a las personas con el objeto de venderle un producto que no es real, un producto que no es verdad, pero que es la verdad. Es un estado de percepción que depende de la fuente de donde venga y sobre todo de quién la reciba. Si quien recibe esa información o desinformación tiene una poca capacidad mental para analizar, se traga el anzuelo. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, internamente, en el año del 2018, se hizo una encuesta a través de una compañía llamada Pew Research Center. En esa encuesta, un 54% de la población entendía, en su opinión, que la economía de los Estados Unidos para el 2050 iba a estar por el suelo prácticamente. Pero un 60% consideraba que Estados Unidos para ese periodo iba a estar prácticamente, no iba a tener importancia. ¿Producto de qué? Precisamente de las desinformaciones que escuchan fuera y que tienen una gran incidencia en lo que es el pensamiento humano. Y no nos vamos más lejos que en las elecciones donde perdió Hillary Clinton de precisamente Donald Trump, se habla también de que fue objeto de la desinformación que se trabajó en lo que es el marketing político. Pero, ¿a dónde nos vamos sobre lo que es la desinformación en relación al criterio? ¿A dónde nos puede llevar esto? A que indiscutiblemente va a generar un carácter destructivo en lo que son los estados. ¿Por qué? Porque a veces son usados por los opositores de un sistema político con el objeto de destruir la imagen de un partido oficial o de un gobierno de turno. Y eso no le hace daño siquiera al gobierno de turno, le hace daño a la soberanía nacional. Hay que pensar primero en el proyecto nación y saber que cuando se va a desinformar o se va a atacar a un partido, no importa dónde se encuentre, estamos hablando sobre el país. Y que esos autores, esos protagonistas de esos espacios que producen desinformación, sean pro haitianos, sean pro norteamericanos, pro rusos, pro chinos, deben pensar primero, entendemos, en que su patria, la que los vio nacer, aunque ellos no hayan visto ese nacimiento, debe estar por ante todo. En ese sentido nosotros nos referimos a que debe existir primero una conciencia nacionalista antes de exponer de una manera alegre lo que son los valores, lo que son los sentimientos patrios, para que en el día de mañana no nos quedemos en el aire vacío, sin patria y sin orgullo y sin honor, porque en una ocasión pasada vendimos nuestra conciencia. Así es, doctor Miguel Ángel Cordero. Nosotros le vamos a invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que comenten sobre este tema tan interesante, la desinformación política y cómo puede afectar a la soberanía de un Estado. Nosotros nos vamos a una pausa, doctor. Y en breve regresamos con más contenido por su canal 28 y Aportando RT.